Amén. A reading from the book of the prophet Hosea. Lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste con tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Siria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel. Florecerá como azucena, arraigará como un álamo. Brotarán sus vástagos, como de olivo será su esplendor, su aroma como del Líbano. Volverán a descansar a su sombra, cultivarán el trigo, florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué me importan los ídolos? Yo le respondo y lo miro. Yo soy ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién será el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Verbum Domini. My mouth will declare Mi your boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The kingdom of God is at hand. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his En apostles, aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa.
Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Today we have a great theme of Hoy persecution. tenemos un gran tema de persecución en la primera lectura del profeta Oseas. El contexto histórico es que Oseas es un profeta en el reino del norte a mediados de los años 700 antes de Cristo. En los años 900 antes de Cristo tenemos al rey David y su hijo Salomón, quien construyen un gran templo. Gastó mucho dinero aparentemente haciéndolo y fue una época próspera para Israel, el reino entero. Muchos impuestos y cosas así. El hecho es que el reino se dividió justo después de la muerte de Salomón. Fue un gran administrador, pero aún así tuvieron problemas y conocemos la historia de Salomón con su esposa, que fue llevado por el mal camino a unas prácticas religiosas falsas, y esto fue parte del castigo de Dios. Así que el reino se divide en norte y sur, y el reino del norte se llama Israel y el reino del sur es Judea, con la capital Jerusalén en el sur. Efraín en los últimos días, en el reino del norte, a veces se le llama Efraín, y esta es una tribu poderosa en el norte. El gran reino, el gran imperio de aquella época era Siria, esto era en el noreste, hacia lo que hoy en día es Turquía e Irán. Y son poderosos y eran una gente, un pueblo muy guerrero y conquistaron muchas tierras, eran los más poderosos del área. Y el reino de Asiria tenía una obligación religiosa que sentía de expandir su imperio y eran muy crueles. Solían expulsar a las naciones conquistadas, las expulsaban y las dispersaban por todo su imperio para tratar de impedir cualquier tipo de rebelión de parte de los pueblos vencidos. Y aterrorizaban a los pueblos. Nínive fue la capital después de esto. Todo esto es una imagen de lo mundano, del mal, de un pueblo pagano. Así que Oseas estaba profetizando justo antes de esta invasión del reino del norte, que había sido dividido, y está profetizando contra el pueblo por su falsa idolatría, porque habían adoptado esas prácticas de culto pagano de los antiguos cananeos, lo cual incluía los cultos de fertilidad con dioses paganos, con esperanza de volver próspera la tierra. Y él dice, él les advierte el día de hoy, ya no le diremos más no a Dios por el trabajo de sus manos. La tentación siempre está en nosotros de hacer eso. Lo vemos con el becerro de oro, cuando hicieron la imagen de Dios como ellos querían, en lugar de someterse a un Dios trascendente. Y en nuestra cultura de hoy nos gusta la espiritualidad, no nos gusta la revelación, no nos gusta la verdad objetiva, no nos gusta la conversión. No nos gusta conformar nuestras vidas a una verdad fuera de nosotros, de manera que nos gusta crear a nuestros propios dioses y no someternos al Dios verdadero, no dar obediencia en fe.
Así que vemos que para el reino del norte aquí, en el año 721, finalmente caen ante Asiria. Hubo durante 3 años, hubo asedio y finalmente cayeron 27,000 personas, 27,000 de sus ciudadanos principales fueron llevados en cautiverio para ya nunca volver. Y las 12 tribus que vivían en el norte fueron perdidas, se perdieron. Fue una devastación terrible. 10 de las 12 tribus se pierden. Y sin embargo, hay esperanza en la profecía de Isaías. Dice, yo sanaré su abandono, dice el Señor. Yo lo salvaré, seré rocío para Israel. Florecerá como azucena, arraigará como un álamo. Brotarán sus vástagos como de olivo, será su esplendor, su aroma como de Líbano. Así que el reino del sur sería devastado por los babilonios en el año 500, en los años 500 antes de Cristo. Serían llevados en cautiverio y regresarían, pero el reino del norte no regresa. ¿Cuál es pues esta esperanza de la que habla Oseas? Sabemos que Zabulón y Naftalí trataron de moverse un poquito más al norte, habían sido invadidos previamente por los asirios. Eran comunidades pobres, granjeras que habían sido dejadas atrás. Y esta es la era de Galilea. Cuando Jesús nace, en Isaías 9, Isaías profetiza después de Oseas y dice, el pueblo que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz, aquellos que viven en una tierra de gran oscuridad, sobre ellos han recibido una luz, pues nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Leemos esos textos durante el Adviento, hablando acerca de este niño que viene, que es Jesús. Así que esa es la esperanza de unir las 12 tribus, de que sean llevadas a la plenitud en Él, sanación en Él. Oseas también utiliza el matrimonio, es el primero en utilizar el matrimonio en su profecía como símbolo de la alianza. Al principio del libro de Oseas, escuchamos que debe tomar esta imagen, que toma una mujer infiel, Gomer, es una imagen de Israel que está alabando a dioses paganos. Pero también es una imagen del amor que Dios tiene por su pueblo, que Él ha formado. El matrimonio es una imagen de esto. Hay un amor personal, un conocimiento, una relación de unión. Los dos se convierten en una sola carne. Es una unión conyugal a la que Dios nos llama, en donde nosotros y Jesucristo compartimos en la divinidad, en la vida divina. Él tiene ese amor en la alianza por nosotros, que Él no ha de romper, en donde Él no ha de divorciarse, en donde Él ha de permanecer fiel. Y por supuesto, en el Nuevo Testamento, Jesús se refiere a sí mismo como el prometido. Pablo usa textos del profeta Oseas para hablar de esta relación matrimonial que Dios quiere tener con su pueblo en en la carta a los Romanos, y finalmente en Efesios 5 lo deja en términos claros que Jesús es el prometido y la iglesia es su prometida y que Él entrega su vida por su prometida. Es una hermosa imagen que empieza en Oseas. Así que hoy escuchamos: regresa Israel a tu Dios. Has caído, has seguido a falsos profetas y luego has colapsado en idolatría pagana, pero regresa a Dios, quien es fiel a nosotros. Rectos son los senderos del Señor, en ellos camina el justo. La verdad de Dios es una revelación, es una bendición para nosotros y prosperamos en ella. Y constantemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Él, vivir en esa relación de amor, en esa alianza a la que Él nos llama. Y si no lo hacemos, el mundo es un lugar brutal. Él nos dice eso en el Evangelio de hoy. Los estoy enviando como ovejas entre lobos. Serán perseguidos, juzgados, entregados. Y hemos visto esto en la historia del hombre. La fe, Dios, su gracia, su Espíritu Santo hacen
una diferencia en las vidas de la gente. No lo necesitamos totalmente. En nuestra civilización occidental tan cómoda, a menudo la espiritualidad se presenta como algo que meramente hace que la vida sea mejor, que puede ayudar. Es como una ceguera total ante la absoluta depravidad y inigualdad de la que somos capaces. A veces parece ser infinita. Tal vez los grandes autores rusos fueron los únicos que lo describieron bien. Imagínense a Shakespeare cuando describe el mal. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria teníamos que leer algunos de los escritores rusos, algunos cuentos, y recuerdo cuando era adolescente haber leído y haber pensado, no puedo creer que la vida sea tan mala. Pero cuando uno crece y es adulto, no se da cuenta que la posibilidad del pecado y del mal siempre está a nuestras puertas y que podemos caer en esa oscuridad y que es horrible. Acabamos de pasar por el siglo más sangriento en la historia humana. Los gobiernos seculares, guerras mundiales que han matado a miles y millones de personas por persecuciones y sistemas corruptos de gobierno. Y luego nuestra propia cultura occidental. Podemos recordar, por ejemplo, el flagelo del aborto, donde The depravity that is possible for mankind, it seems almost limitless. But God is there for us. If we turn back to Him, He can, through His mercy, limit this evil that happens through forgiveness. If we turn back to Him, and we all have to do this on a personal level, begin again, repent of our sin when we have fallen, and turn, caído, not as just no some kind of como una icing on the cake especie or something de like that, crema sobre el but pastel truly ni have ayudante, sino a acudamos a Él surrender, con some kind verdadera of entrega y digamos, muy bien, ahora voy a caminar por tu I'm going to camino, walk ahora voy a in the straight path caminar that you por el have camino laid recto out. I want to que be the tú just has one that walks in construido. those Voy a paths, ser el hombre justo que not camina the por esos paths of my senderos, own design, no los caminos que yo not mismo haya paths that creado, no are los a product caminos of que sean secularism or productos push del God secularismo aside. y que That pongan leads a us into Dios a the un dark. lado, que nos lleven hacia la oscuridad. Jesus promises us Jesús nos that promete whoever endures to que the quien end will be saved. persevere hasta el final será salvado, que el que persevere hasta el Sometimes final será salvado. we Y a feel veces precariousness that we're in, we're sentimos clinging on to Him and just trying to seek His will su every day. presencia, That's our path tratamos de of life. aferrarnos a Él y tratamos de seguir su camino a diario. Ese es el camino recto en este mundo de oscuridad a veces. Proclaiming this gospel message of light and Continuemos siendo salvation. fieles, pues, The world needs tratando to de know seguir that este we have camino de I salvación y think luz. there is a El new mundo openness, está people looking for lleno light. de oscuridad y creo que hay un mejor camino para los pueblos. Perseveremos y mostrémosles al resto del mundo esa luz y ese evangelio.